Realmente es una alegría poderle dar la bienvenida a todos ustedes a la realización de este sexto encuentro, con la presencia aquí de Isabelino Siede, con la presentación de esta cuestión de la educación política del siglo XXI, la relación entre educación y política. Un sexto encuentro que incluye, y es el momento de invitar a todos también a participar de lo que es el ciclo de cine e infancias, que se van a llevar adelante los días 2, 3 y 4 de noviembre en el Parque Estancia La Quinta. En ocasión va a estar el pedagogo Marcelo Zanelli a cargo de este ciclo. Obviamente esto no se hace sino con el esfuerzo de mucha gente e instituciones. Queremos hacer en este momento presente el agradecimiento en la persona de Alicia Bergamín, que nos está acompañando y que siempre nos acompañó, alguien incondicional para estas tareas que hemos llevado adelante durante todos estos años. El agradecimiento es para la municipalidad y para Alicia en especial. Municipalidad que ha declarado de interés municipal la realización de este sexto encuentro. También otra institución que siempre nos acompañó y está también aquí presente es la Cooperativa Integral. La Cooperativa Integral, con la función o dimensión de su tarea social de acompañar a las actividades de índole cultural. Así que muy agradecidos. Y también a todas las instituciones públicas, sean de gestión oficial o gestión privada, que nos acompañan y hacen posible la realización de este encuentro. Sin duda ustedes verán, hoy es un día sábado y años anteriores nosotros habíamos realizado los encuentros con un cambio de actividad. Creemos que no lo hemos perdido, pero son espacios que tenemos que lograr continuar y defender, como recién hablaba yo con una docente, ¿no es cierto? Son espacios inherentes a la tarea de docente, no se puede contraponer los 180 días del dictado de clase que son necesarios con la formación docente. Nuestra convicción de muchos de docentes y de directivos de decir que esta tarea de formación docente no es una acción residual, sino que es central en la responsabilidad que tenemos en la educación. Siempre hay que hacer un poquito de memoria, ¿no es cierto? Este es el sexto encuentro, ya van 5 que hemos realizado con anterioridad, así como para hacer un paneo. 2006, Perla Selmanovich con la autoridad y cuidado en la enseñanza, me pongo los anteojos para leer bien. En el 2006, Perla Selmanovich, autoridad y cuidado en la enseñanza. 2007, Graciela Frigerio y Gabriela Dicker, complejidades de la experiencia escolar contemporánea. 2008, Estanislao Antelo, gajes del oficio de enseñar. 2009, Pablo Pinó, la educación y la docencia desde una perspectiva histórica. 2010, Graciela Frigerio, la experiencia escolar contemporánea y los sentidos que la animan en clave filosófica. Y hoy, bueno, tenemos el reconocimiento de como les decía recién, por decreto municipal de interés municipal, decreto 677, reconociendo el valor que tiene esto para los docentes de Carlos Paz. Bueno, yo ya voy cerrando, voy agradeciendo acá a Pindo, esta es la forma, el sobrenombre de Isabelino, agradecemos tu presencia y formás parte de este Olimpo pedagógico que ha recorrido Carlos Paz. Buenos días. Brevemente voy a presentar a Isabelino, pero antes quiero saludarlos a todos. Ustedes saben que se imaginarán que es un esfuerzo muy importante armar este tipo de encuentros. A nosotros nos da mucha alegría que vengan todos los docentes, siempre apostamos a ese horizonte, todos los docentes que de manera gratuita se acerquen a formarse, a tener un recreo. Para nosotros es una especie de recreo formarnos, nos parece. Es nuestro
nuestro mejor deseo es que ustedes puedan asistir y disfrutar de lo que se está discutiendo en educación. Bueno, es nuestro trabajo, ¿verdad? Así que valoro mucho que hayan venido, a pesar de que es un día sábado, que nos corresponde descansar. Pero bueno, también hemos estado trabajando en las elecciones y da para todo la docencia, ¿no? Bueno, esto nos pertenece a nosotros. Yo quiero en un segundo agradecer a todos los directores y docentes que me han animado a mí particularmente, que yo no quería hacer más esto, no quería propiciarlo, porque bueno, me había enojado un poco que no se pudiera hacer en un día de semana, en un día laboral, con el cambio de actividad que por derecho nos corresponde. Así que agradezco a quienes en la calle y en todos lados han dicho con estas palabras: hay que defender esto que en realidad es nuestro, es de todos nosotros, ¿no? Porque nadie gana nada con esto de dinero ni nada por el estilo. Bueno, la clase de hoy, para mí es una clase, una conferencia, está a cargo de Isabelino. Isabelino es maestro de enseñanza primaria y también es pedagogo. Siempre me pide, otras veces que hemos trabajado juntos, que no me olvide de mencionar que además de dar clases en la universidad, en la Universidad de La Plata, ahora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que allí da clases de didáctica de las ciencias sociales, que nunca me olvide de mencionar que trabaja en 2 escuelas normales formando docentes. Eso siempre él me lo pide y yo lo valoro muchísimo. Así que Pindo es un amigo, es un compañero, hemos trabajado varias veces juntos y me parece que su trabajo es digno de ser repartido y compartido. Así que los dejo en presencia de Isabelino, de Pindo para nosotros. Bienvenido. ¿Esto lo dejamos? Dale, para después. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este encuentro de docentes de Carlos Paz y muchísimas gracias por la presencia un sábado a la mañana aquí. Yo creo que esto habla bastante de la identidad docente, la posibilidad de encontrarnos fuera del horario de trabajo a pensar sobre nuestra tarea y cómo mejorarla. A veces cuando uno cuenta esto fuera del ámbito docente llama la atención, o pareciera que es algo que no ocurre. Lo mismo cuando uno cuenta que el domingo a la tarde tiene que planificar. Y todos los docentes sabemos que el domingo a la tarde es cuando empieza nuestra jornada de trabajo. Yo creo que es interesante ver también lo que tenemos, porque más de una vez se nos reprocha lo que nos falta, lo que no hacemos o lo que todavía está pendiente, y no tenemos que dejar de ver este vaso medio lleno. Hablando del medio lleno, habrán visto también que en el salón hay algunas sillas vacías que son sobre todo las de adelante, ¿no? O sea, si esto fuera un bote, yo estaría saltando para allá porque todo el peso está sobre el fondo. Si quieren acercarse acá, hay lugar y seguramente van a poder leer más de cerca. Me bañé de la mañana, así que además no va a haber ningún conflicto. Bueno, el tema que propuse para el encuentro es la educación política del siglo XXI, pensando en revisar algunas de las representaciones de las ideas que circulan por las escuelas que tienen que ver con el pasado, los recorridos previos de la escuela, un gran entramado de mandatos, de legados, de tendencias que siguen vigentes y circulando por la cotidianidad de la escuela, pero vistos también a la hora de este momento particular de reflexión, de revisión, que es la época del Bicentenario. Siempre digo que ahí hay algo bastante azaroso, ¿no? Gracias al azar que fue juntando legados romanos, babilónicos, egipcios, griegos, nuestro calendario tiene estos rastros de calendario solar y lunar y tenemos un sistema decimal y eso hace que los números terminados en 0 nos resulten más significativos que otros, ¿no? No sé por qué uno celebra más el cumpleaños de 50 que el del 49 o de 51. Y aparentemente también para las sociedades los 100 y los 200 son fechas relevantes. Más allá de esta
contingencia que es la fecha, es cierto que hay una movilización cultural en torno al Bicentenario que nos lleva a pensar qué ha ocurrido en nuestro pasado y cuáles son nuestros desafíos hacia el futuro, y que de alguna manera reeditan el clima cultural de revisión y de pensamiento que se dio en torno al primer centenario. Entonces querría trabajar lo que ha sido la mentalidad pensando en la educación política de los próceres que estuvieron en el periodo independentista y lo que ocurrió en el primer centenario y en el presente. Cuando hablamos de Bicentenario, ustedes saben que acabamos de celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo, pero vamos a tener unos cuantos años más para seguir bicentenariando, porque nos vienen ahora la bandera, la Asamblea del 13, el Congreso de Tucumán, San Martín. Yo creo que hasta el 2024, con la batalla de Ayacucho, vamos a seguir. O sea que si alguno se perdió un acto, un video, no se preocupe que vamos a seguir pendientes de esto por un buen trecho. Y entonces, por eso prefiero hablar de un clima de Bicentenario que además atraviesa América Latina, porque América Latina fue, digamos, las revoluciones de independencia, o lo que divinieron revoluciones de independencia, fueron un proceso que atravesó todo el continente americano y que tuvo como epifenómenos algunos hechos en el Río de la Plata, en la zona andina, en México, en la zona caribeña, pero digamos no podemos hablar de procesos que fueron locales, sino de un proceso mucho más extendido que tuvo en algún sentido correlatos locales. Y en esa línea querría también trabajar en particular la cuestión de la justicia y la participación escolar como parte de esos desafíos del siglo XXI. Y esta es la parte en que falla la computadora. Bien, hemos resuelto el primer desafío del siglo XXI, que era que avanzara el PowerPoint. Algunas preguntas para pensar desde la escuela. ¿Qué valores caracterizan la formación escolar actual? Ustedes saben que la palabra valores es una palabra que está muy de moda, que las escolares, en general, queda bien hablar de valores, ¿no? Queda fino, ¿no? Cuando uno está en una discusión dice, bueno, acá hay una cuestión de valores, y se va, y ahí queda... Y queda elegante decir eso, pero uno se queda pensando, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de valores? ¿A qué valores te referís? Vamos a tratar de meternos en esos valores de la cultura escolar para después ir hilvanando algunas de las raíces que dieron origen a esos valores y también tratando de ver de qué hablamos cuando hablamos de valores. Y en particular, esta cuestión del equilibrio que muestra la foto en cómo formar en valores en el contexto de una sociedad injusta. Digamos, los que hemos vivido en Argentina las últimas décadas sabemos que todos somos medianamente sobrevivientes, porque hemos sobrevivido al terrorismo de Estado, al terrorismo de mercado, a la caída estrepitosa de las instituciones, y enfrentamos el siglo XXI sabiendo que no vivimos en la sociedad en la que nos hubiera gustado vivir. Imaginábamos llegar de otro modo a este momento, y creo que estamos en un periodo de reorientar nuestras acciones, en un proceso histórico de revisión de lo que nos llevó a llegar a donde llegamos y tratar de pensar hacia dónde queremos ir. Siempre todo proceso educativo se da de alguna manera con cierto relé, con cierta distancia de la sociedad en la cual uno educa. Ninguna educación se da en paralelo a una sociedad tal como queremos que sea, porque siempre hay una expectativa de que la educación mejore algo de la sociedad actual. Digamos que los docentes siempre estamos con un pie en el presente y con un pie en el futuro, con un pie en lo que tenemos y con un pie en lo que deseamos. El problema es que a veces la distancia entre el presente y el futuro, la distancia entre lo que tenemos y lo que deseamos es muy grande y eso hace que trastabillemos porque se nos van abriendo las piernas de tanta distancia entre la sociedad en la que vivimos y aquella en la que imaginábamos o hubiéramos querido vivir.
Y entonces la pregunta que cotidianamente atravesamos en la escuela es ¿cómo podemos educar en el contexto de una sociedad que no nos gusta o en el contexto de una sociedad que muchas veces sentimos que no acompaña aquello que queremos hacer desde la escuela? Empecemos a preguntarnos qué son los valores y cómo podemos caracterizarlos. Hay muchas definiciones dando vueltas, pero yo prefiero tomar una de Paul Ricoeur, filósofo contemporáneo, ya fallecido, que plantea una definición clásica. Dice, los valores son como los sedimentos depositados por las preferencias individuales y los reconocimientos mutuos. Dicho así parece muy complicado, pero no lo es tanto. Los valores son como los sedimentos depositados por las preferencias individuales. Siempre que un filósofo habla de valores, utiliza la palabra preferencias. Incluso en definiciones muy distantes, todos ubican las preferencias, porque los valores tienen que ver con aquellas ocasiones, aquellas oportunidades en las cuales uno tiene que decidir qué prefiere, en las que uno tiene que elegir qué cosas pone por encima de otras. De alguna manera podríamos pensar que los valores son criterios de preferencia, criterios para elegir. Criterios para elegir, como por ejemplo cuando nos encontramos en un grupo de amigos y vemos que la vida nos va llevando por caminos diferentes porque cada uno va teniendo criterios distintos y al mismo tiempo hay algo que nos une porque hay ciertos criterios que reconocemos en otros, que son los mismos. Criterios que a veces hemos ido construyendo en diálogo con los entornos culturales, como los que nos provee el cine, la televisión. Criterios que a veces se ponen en juego en el consumo a la hora de decidir qué compramos o qué dejamos de comprar. Siempre digo que cuando uno quiere ver cuáles son los valores de una persona, hay que revisar su presupuesto y su agenda. Son dos indicadores de las cosas que uno valora. Si una persona dice, valoro mucho a mi familia, y le preguntamos, ¿y cuánto tiempo le dedicas? 15 minutos los jueves. Digamos, es bastante difícil de sostener que uno valore mucho a su familia, ¿no? O valore mucho a sus amigos si le dedica poco tiempo. Y del mismo modo, si le dedica buena parte del presupuesto a aquello que dice que no valora, pero le pone todos los porotos, digamos, a aquellas cuestiones que supuestamente no son las que valora y poco a las que valora, ¿no? Hay gente que dice, valoro mucho la cultura, pero en mi presupuesto no figura. Entonces, cuando uno habla de valores, habla de aquellos criterios que ha tenido en cuenta a la hora de preferir. Y cuando cada uno de nosotros va a tomar decisiones vinculadas con las preferencias, lo hace de alguna manera en relación con lo que han sido las preferencias anteriores. Por eso la definición habla del sedimento de nuestras preferencias. Cuando uno dice, ¿qué hago? ¿Me anoto en un gimnasio o me anoto para hacer una carrera universitaria? ¿Tengo otro hijo o le dedico más tiempo a los que tengo hasta ahora? ¿Sigo en este trabajo o voy a buscar un nuevo trabajo? Cuando uno tiene que tomar decisiones relevantes, tiene como trasfondo el peso de las decisiones que tomó antes, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy el sábado a la conferencia o no voy a la conferencia? Algunos dirán, bueno, siempre le di valor a la capacitación, por lo tanto, para ser coherente voy a ir a la conferencia, y otro dirá, siempre le di valor a la capacitación, por lo tanto, esta vez me voy a pasear por el borde del lago. Ya sea para continuarlo o para contradecirlo, el trasfondo de nuestras decisiones anteriores opera en cada decisión que tomamos. Y al mismo tiempo, ninguno de nosotros decide solo, siempre elegimos en el contexto de otros que también están eligiendo. Y por eso Ricoeur habla de los reconocimientos mutuos. Cuando nosotros vamos a decidir, pensamos, ¿qué hacen otras personas que para mí son significativas? ¿Qué harían mis padres en este lugar? ¿Qué hacen mis amigos? ¿Qué hacen mis colegas? De alguna manera las decisiones que otros van tomando informan nuestra decisión. A veces como parte de las imágenes o de la representación que tenemos de lo que podrían hacer, a veces porque directamente llamamos por teléfono y preguntamos, che, ¿qué hacemos? Decidamos juntos, ¿no? De alguna manera nuestros valores están atravesados por este diálogo con los valores de la sociedad en la cual vivimos y compartimos. ¿Dónde están los valores? Tomo acá también otro concepto de Riccieri Frondizi.
filósofo argentino, también ya fallecido. Era hermano de Arturo y de Silvio Frondizi, los otros dos Frondizi famosos, ¿no? Son, digamos, de una larga familia. Riccieri era el rector de la UBA cuando fue el debate entre laico libre. Recuerdan que Frondizi, presidente, presentó un proyecto de ley, la ley Domingorena, y Riccieri Frondizi, el rector de la UBA, se oponía. Entonces, de lunes a sábado se decían de todo por los medios y el domingo se juntaban a almorzar a la casa de la mamá, todos los Frondizi. Bueno, Riccieri escribió un libro en la década del 50 que se llama ¿Qué son los valores? Y que es un clásico de la literatura sobre el tema, un clásico que se utiliza sobre todo como bibliografía obligatoria en habla hispana, en general en todas las facultades cuando se habla de valores. Y ahí él da una definición interesante. Dice: si se denomina situación al complejo de elementos y circunstancias individuales, sociales, culturales e históricas, sostenemos que los valores tienen existencia y sentido solo dentro de una situación concreta y determinada. Lo que Riccieri Frondizi está planteando es que los valores no tienen existencia fuera de un contexto histórico específico. De alguna manera, él trata de sortear un debate que se dio durante décadas en la filosofía acerca de si los valores son absolutos, inmutables, esenciales, eternos, o si son puramente subjetivos, individuales y cambiantes. Y lo que él plantea es una posición de alguna manera intermedia o superadora de ambas posiciones, diciendo que los valores no son ni puramente subjetivos ni puramente objetivos. Los valores están objetivados en la cultura, están objetivados en los procesos culturales e históricos en los cuales las sociedades van construyendo valores. Entonces, los valores van modificándose en la medida en que son objeto de disputas culturales que llevan a modificarlos. Zygmunt Bauman diría: lo propio de los valores es estar permanentemente en crisis o estar dispuestos a entrar en crisis en cualquier momento. Porque lo esperable es que un criterio de preferencia se sostenga en la medida en que sea útil, y cuando uno entiende que ese criterio ya no es útil, lo modifica, lo cambia. ¿A qué me refiero? A que los valores van cambiando de acuerdo a circunstancias históricas. Por ejemplo, el valor del honor llevó a Alfredo Palacios a ser expulsado del Partido Socialista por batirse a duelo. Y él decía: prefiero que me expulsen del partido, pero no voy a dejar de defender mi honor. Visto a la distancia, ahora nadie defendería con tal entusiasmo el honor por la posibilidad de batirse a duelo, ¿no? Digamos, eso tiene que ver con otro contexto cultural. Creo que a lo largo del tiempo el honor ha ido perdiendo algunos escalones en función de la defensa de la vida o la defensa de otros modos de reconocimiento y no ese tipo de honor. Algo quizá un poco degradado de ese honor se encuentra en cierto discurso de algunos grupos juveniles, como el discurso del aguante, ¿no? El tener aguante, como por ejemplo para poder sortear situaciones difíciles, ¿no? Para robar un estéreo o algo por el estilo, ¿no? Algunos analistas de los grupos, de las bandas juveniles, analizan esa presencia. También hay cambios en el significado de cada valor. Digamos, la palabra igualdad sonaba subversiva en el siglo XVIII, en una sociedad jerárquica como era la sociedad colonial rioplatense o como era el antiguo régimen en Europa, una sociedad basada en las jerarquías, basada en la diferencia entre el noble y el plebeyo, entre el blanco y el mestizo o el negro, entre el varón y la mujer, entre el adulto y el niño. Siempre las relaciones sociales estaban atravesadas por una relación de jerarquía. Uno era superior al otro, y cuando se establecía un vínculo entre dos personas, lo que se dirimía era quién tenía que estar por encima de quién. Incluso entre hermanos, el primogénito tenía más derechos que los siguientes. En esa sociedad la palabra igualdad sonaba subversiva, porque era una palabra que daba vueltas el criterio de organización de la sociedad. Y eso es lo que el siglo XVIII, las primeras décadas del siglo XIX, llamaban la igualdad ante la ley o la igualdad de nacimiento, la idea de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El siglo XIX planteó que esa igualdad era incompleta, porque se puede nacer con igualdad de derechos, pero no es lo mismo nacer en una cuna de barro que en una cuna de oro. De alguna manera, la condición social del nacimiento diluía esa igualdad legal, ¿no? Esa crítica desde las vertientes socialistas y marxistas a la idea liberal de igualdad planteaba un cambio en el contenido del valor. Y ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, aparecen discursos que cuestionan directamente la igualdad por el carácter homogeneizador que tiene. Porque dicen, cuando se trata a todos como iguales, no se permiten reconocer las diferencias, las distintas elecciones, tradiciones culturales, modos de vida, ¿no? Organizaciones como el Feminismo de la Diferencia, los movimientos gay lésbicos, las organizaciones afroamericanas o indigenistas, han cuestionado también un modo de concebir la igualdad que de alguna manera es heredera de esa homogeneidad cultural, sobre la cual vamos a volver, pero digamos que el valor de la igualdad ha tenido significados diferentes de acuerdo a cada circunstancia histórica. Y digo esto porque lo que está planteando Riccieri Frondizi es una afirmación fuerte. Los valores solo tienen existencia y sentido en el contexto histórico determinado en el cual aparecen. Esto echa por tierra parte del discurso habitual de la sala de profesores, ¿no? Vieron en general cuando hablamos de valores en sala de profesores, la frase adquiere un tono tanguero, ¿no? Uno ve al profesor recostado en el farol diciendo, se han perdido los valores, ¿no? Valores eran los de antes. Siempre los valores son algo que se ha perdido, de lo cual se habla con cierta nostalgia, ¿no? Como diciéndole al guapo Cepeda, escúcheme, los jóvenes de antes. Y lo que está diciendo Frondizi es, nunca hay pérdida de valores, sino que constantemente hay crisis de valores, constantemente hay cambio de valores. Efectivamente, no tenemos hoy los mismos valores que en el pasado, porque a lo largo del tiempo hemos ido rediscutiendo los valores y aparecen valores nuevos. A veces en procesos muy lentos, muy largos, como por ejemplo el proceso por el cual la autenticidad apareció como valor de reemplazo del deber. Hay un texto de Charles Taylor, un filósofo canadiense contemporáneo, que dice que se puede rastrear la autenticidad en muchos siglos de historia, pero que se ha tornado un valor preponderante en las últimas décadas. Y uno puede encontrar, por ejemplo, podemos imaginar la escena de una mujer en los años 40 o 50 que decía, bueno, el tipo con el que me casé no es la persona con la que yo creí que me casaba, o con el tiempo ha dejado de ser aquella persona. ¿Qué hago? ¿Sigo con este tipo o no sigo con este tipo? Y en general tamizaba su decisión por la idea del respeto, por respeto a mis padres, por respeto a mis hijos, por respeto a mí misma, tomo la decisión que generalmente era mantenerse dentro de ese vínculo. Ya en los años 80-90, la misma mujer u otra en la misma situación pensaba, el tipo con el que estoy no es aquel con el que yo creí que me casaba, pero tamiza su decisión por otro criterio de preferencia. No me siento auténtica, no me siento fiel a mí misma si no decido. Digamos, aquello que era el respeto, entendido como deber incondicional, fue cediendo lugar a otro criterio de preferencia que es la autenticidad. Y uno puede encontrarlo, por ejemplo, en testimonios, en discursos culturales, en la literatura. A veces hay cambios de valores que se dan mucho más aceleradamente. Pensemos, por ejemplo, lo que fue diciembre del 2001. Ustedes recordarán lo que fue una crisis económica tremenda que impactó en todas las familias de la Argentina, la falta de efectivo, el empobrecimiento abrupto por la depreciación de la moneda. Todas las personas que se dedicaban a tener gimnasios, talleres de teatro, talleres de música, pensaron que el 2002 iba a ser un año dificilísimo, porque con la milladura que había, decían, bueno, ¿quién se va a anotar en un gimnasio en el 2002 con la crisis económica que hay? Sin embargo, ocurrió lo contrario. En el 2002 se registraron una gran cantidad de aperturas de teatros. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, hubo una cantidad enorme de aperturas de teatros. Se llenaron todos los talleres de teatro, de música, los gimnasios estallaron. ¿Por qué? Porque la gente dijo,
a ver, si me sobran 20 pesos, en lugar de ahorrarlos y juntarlos para el futuro, me los gasto ya en algo que me sirva ahora, ¿no? Digamos, diciembre del 2001 fue el éxito de la cigarra sobre la hormiga. Y de alguna manera, la crisis del 2001 fue un cachetazo a las hormigas. El que más había ahorrado, el que más había previsto para su futuro, más sufrió el embate de la crisis. Con lo cual, lo que ocurrió rápidamente después fue que el presente empezó a tener una densidad mayor que el ahorro para el futuro. Fíjense que ahí tenemos un caso fuerte de cambio de criterio de preferencia muy rápido. Empezó a tener valor el presente, lo inmediato, mucho más que el ahorrar a futuro. Y entonces uno puede entender cómo los valores no son algo inmutable, eterno y que siempre tenemos que estar defendiendo en tono tanguero, sino algo para estar viendo en cada contexto cultural, en cada ocasión, en cada coyuntura. Porque no hay ninguna persona carente de valores. Todas las personas que toman decisiones tienen valores. Algunos pueden gustarnos y otros no. Es muy probable que muchos de los chicos que llegan a las escuelas, sobre todo los chicos de las escuelas medias, planteen criterios de preferencia que no son aquellos que nos gustaría que tuvieran. Me acuerdo de hace unos años, unas directoras de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, me decían: los chicos de nuestra escuela no tienen valores porque con tal de robar un estéreo para tener plata para drogarse, por ahí les pega un tiro la policía y no se dan cuenta de que están apostando su vida por tener un porro. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no analizamos un poco la situación, a ver si tienen o no tienen valores? Los chicos de Campana generalmente eran hijos de trabajadores de una fábrica que era la que dio de vivir a Campana durante muchos años, gente que apostó toda su vida a trabajar y ahorrar e ir accediendo a posiciones más elevadas dentro de la empresa y que en algún momento vieron cómo su vida se cortó de cuajo porque la empresa los dejó en la calle. Estos chicos de Campana vieron a sus padres deprimirse, emborracharse, volverse violentos, en muchos casos abandonar los hogares, y cómo el barrio en el cual vivían, el barrio construido por la empresa, se empobrecía abruptamente. Cuando ahora esos chicos son capaces de apostar toda su vida en un segundo para conseguir un porro, lo que están diciendo es: el futuro me importa un comino, me importa el presente y nada más. Yo puedo pensar que no me gusta la decisión que toman y puedo pensar que preferiría que tuvieran un proyecto de futuro más sólido, pero no puedo decir que es ilógico que hayan llegado a esa conclusión, porque vieron cómo la apuesta por el futuro era de alguna manera derrumbada por toda la crisis de los años 90. Entonces creo que el desafío que tenemos desde las escuelas es poder pensar cuáles son los valores que tiene la persona que tengo sentada delante, por qué creer lo que cree, cuál es la lógica que da sustento a sus elecciones y preferencias, porque en la medida en que pueda entrar en diálogo con esa lógica, voy a poder proponerle alternativas, voy a poder proponerle un cambio o un cuestionamiento a los valores desde los cuales se rige. Pero no vamos a poder entrar en diálogo con esos valores si pensamos que del otro lado hay una persona que no piensa, o que no tiene valores, o que no elige, o que no decide, o que va donde lo lleva el viento. En las imágenes se ven algunos contextos vinculados a los valores, ¿no? Fíjense abajo una mujer de un país islámico pintándose la cara, ¿no? Yo pensaba, en los años 50 en Occidente hubo una discusión importante acerca de la cosificación de la mujer y muchos de los representantes del movimiento feminista de la igualdad planteaban que había que dejar de lado los maquillajes y las modas porque eso era cosificación de la mujer, ¿no? Frente a esa denuncia, L'Oréal de París sacó su eslogan Viva la diferencia, ¿no? Vive la différence. En un contexto islámico donde está prohibido maquillarse, el maquillaje tiene que ver con la liberación de la mujer, ¿no? Exactamente lo contrario de lo que se pensaba en los años 50 en Occidente. Fíjense cómo el mismo gesto tiene un significado diferente de acuerdo al contexto. Las personas de arriba son personas de tercera edad con una cámara digital. Piensen también que los valores de una persona se van modificando a lo largo de su vida. Ninguna persona tiene los mismos criterios de preferencia a los 15, a los 30 o a los 60 años. Sería hasta
hasta casi una caricatura, una persona que a los 60 años tuviera los mismos criterios de preferencia que a los 15. Lo esperable es que con el tiempo se vayan modificando los criterios de preferencia, porque uno va atravesando experiencias de vida diferentes. Y eso también muchas veces nos pone en el lugar de tener que dialogar como adultos o como adultos mayores con adolescentes que han tenido una experiencia del mundo muy diferente y con los cuales nos cuesta dialogar porque, por ejemplo, le dan a la seguridad y a la salud un valor muy diferente que una persona que nota las cuestiones de la salud en su cuerpo de un modo diferente al de un adolescente, ¿no? Muchas veces los diálogos sobre sexualidad, sobre adicciones, etcétera, lo que muestran es un fuerte contrapunto entre criterios de preferencia que no entran en diálogo. Y a la inversa, nos está ocurriendo cada vez más que los adultos y adultos mayores nos encontramos con situaciones para las cuales los más jóvenes tienen mayor experiencia y tienen mejor manejo, como por ejemplo toda la cultura digital, ¿no? En la cultura digital, los adultos y adultos mayores somos migrantes digitales, ¿no? En algún momento la computadora entró en nuestras vidas. En cambio, los chicos y los adolescentes nacieron cuando la computadora ya estaba en su casa, ¿no? Siempre digo que soy de la misma generación que Mafalda, la generación que vio llegar el televisor a su casa. En mi caso, cuando compraron la tele cuando iba a llegar el hombre de la luna. Entonces, cuando yo tenía 6 años, vi llegar la caja con el televisor a casa. ¿Cuántos de los chicos de hoy pueden recordar cuándo llegó el primer televisor a su casa? Es raro. En general, cuando nacieron ya el televisor estaba ahí. Algunos han visto llegar la primera computadora a su casa y los chicos que están entrando ahora al nivel inicial ya no, ya nacieron con la computadora en su casa. Entonces son nativos digitales, ya encontraron en su propia crianza un entorno que para nosotros es rarísimo. Ahora, estos adultos mayores no se privan de migrar hacia ese nuevo entorno y tratar de ver que el modo de sacar fotos ahora es muy diferente de cuando ellos eran chicos. Probablemente cuando ellos eran chicos iban, como los que me acompañan en edad recordarán, como íbamos los chicos, a sacarnos una foto al estudio, ¿no? Por ejemplo, el primer día de clase uno iba al estudio del fotógrafo a sacarse la foto. De eso, de ir al estudio fotográfico a sacar 200 para ver cuál es la que queda buena y el resto las borramos, hay un modo muy diferente de registrar la memoria de lo cotidiano, ¿no? De los acontecimientos domésticos. Y sin embargo, se permiten hacer esa migración. Arriba vemos también un chico jugando, que es un caballero. Fíjense que en los juegos también se ven y se recrean los valores, los criterios de preferencia. Porque jugando los chicos van recreando lo que ven alrededor y van mostrando cómo construyen sus propios valores. Un ejemplo interesante me lo contaba una maestra de la salita de 4 hace un tiempo, me decía que ella primero se asombró mucho cuando vio que sus chicos jugaban a chorear autos, ¿no? Digamos, en el rato que tenían juego espontáneo, los chicos decían, bueno, jugamos a chorear autos. Y ella decía, ¿por qué juegan a esto? Y porque era lo que veían, digamos, lo que veían en su entorno era que sus hermanos mayores, sus papás, se dedicaban a chorear autos. Lo interesante de esta maestra es que no se escandalizó, porque podría haber dicho rápidamente, me voy a la sala de maestro, ¿no? Y hablo con el guapo Cepeda, se han perdido los valores, fíjese, los chicos de la salita de 4. En lugar de eso, lo que ella dijo hizo una intervención en el juego. Le dijo, bueno, sigan jugando, pero agréguenle un personaje, agréguenle la persona que es el dueño del auto y que vuelve, y cómo se siente cuando llega y el auto no está. Fíjese qué interesante, qué creativo, cómo pudo intervenir en el juego y ayudar a pensar los valores que iban construyendo los chicos simplemente con un personaje más en el juego. Un personaje que no estaba en la experiencia social de los chicos, porque ellos no tenían el contacto directo con el dueño del auto, tenían el contacto directo con los otros. La escuela les proveía ese otro costado de la realidad social. Yo creo que es interesante, además, como ejemplo actitudinal, el hecho de no escandalizarse. Cuando uno se escandaliza, pierde la posibilidad de operar, de actuar, ¿no? Cuando dice, qué barbaridad, esto nunca ocurrió antes, ¿no? Y entonces ya no puede operar con lo que está ocurriendo. Perdón, y quedaba una imagen más. Ahí arriba la imagen de un chico pidiendo con un vasito de monedas. Claramente las clases sociales también manifiestan diferentes criterios de preferencia.
Y es cierto que ante el caso de necesidad, el dinero pasa a ser un criterio de preferencia muy relevante, ¿no? Decía, Borges le atribuía a su mamá, como solía hacer cuando quería decir algo que le resultaba particularmente interesante, que la madre decía, el dinero no importa salvo cuando falta, solo es importante cuando falta, y en ese caso es lo único que importa. Yo creo que es una buena frase, siempre recuerdo aquella idea de la frase de la mamá de Borges, porque efectivamente cuando el dinero abunda pasa a ser poco importante. En realidad cuando uno tiene resueltas un montón de cuestiones materiales puede pensar qué prefiero en la vida, pero cuando eso no está resuelto, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene frío, cuando uno tiene necesidad de un lugar al cual llegar a la noche para dormir, no hay mucha posibilidad de elegir. Y efectivamente los valores están atravesados por la carencia, por la necesidad. También algo de lo que a veces nos cuesta entender desde la escuela, cuando decimos, ¿por qué estos chicos piensan poco en su futuro? Algunos porque no saben si van a llegar a los 18 años, porque viven en un contexto de violencia, de inseguridad fuerte, donde efectivamente no saben cómo construir imágenes de futuro, bastante diferente de lo que ocurre en otros contextos sociales. Entonces también parte del trabajo de leer los valores del otro tiene que ver con leer cuál es el contexto socioeconómico en el cual construye su propia escala de valores. Y con esa introducción quisiera meterme entonces en los valores de la educación política. Cuando hablo de educación política, estoy juntando dos palabras que son como dos imanes, ¿no? Que tienden a repelerse. Pareciera que educación y política no pueden juntarse. Y de hecho, pocas veces aparece la palabra política en contexto de reflexión pedagógica o educativa. Sin embargo, sí aparece la palabra ciudadanía, que tiene una etimología muy semejante a la palabra política, ¿no? La política es la actividad propia de la polis, de la ciudad griega, y la ciudadanía es la actividad propia o las prácticas sociales propias del ciudadano, de aquel que habita la ciudad. Pareciera que en la educación podemos llegar a pensar una ciudadanía sin política, una cosa que a mi modo de ver no tiene sentido. Cuando hablamos de educación política, estamos tratando de poner sobre la mesa que el principal sentido o el sentido profundo que dio origen al sistema educativo era una preocupación política y que esa preocupación política sigue estando presente en cada uno de los gestos institucionales y en cada una de las decisiones que se toman desde fuera del sistema educativo para gobernarlo o desde dentro del sistema educativo cuando tomamos decisiones cotidianamente. Y cuando hablamos de educación política nos referimos, por un lado, a la construcción de la gubernamentalidad de los pueblos, ¿no? Es un concepto de Foucault que alude a cómo los pueblos se hacen gobernables. ¿Cómo hacemos que los pueblos sean gobernables? De alguna manera, educar al soberano, de alguna manera, hacer escuelas, es una estrategia que han tomado los estados para hacer que los pueblos sean gobernables. Aunque había educación política desde mucho antes de que hubiera escuelas. ¿Qué herramientas hubo de educación política antes de la escuela? Yo reconozco por lo menos dos instituciones que históricamente en los pueblos de la antigüedad funcionaron con un sentido semejante. Una es la guerra. La guerra siempre tuvo un criterio pedagógico que era el criterio de establecer la identidad de unos contra la identidad de otros, fortalecer la homogeneidad y el lazo de solidaridad de unos contra otros. De alguna manera, cuando los pueblos de antigüedad se fueron diseñando a sí mismos, separándose de los otros a través de la guerra. Nosotros, que tenemos un interés común, nos reunimos para defendernos y atacar al pueblo de al lado. Y frecuentemente cuando vuelven a aparecer las guerras, vuelve a aparecer con un discurso pedagógico fuerte, un discurso de unificación nacional, de garantizar que tenemos que mantenernos unidos, que tenemos que obedecer a nuestros líderes, que tenemos que dejar de lado nuestras diferencias para defendernos del que nos ataca o para atacar allí donde necesitamos atacarnos. Recuerden también lo que fue el discurso de la dictadura militar en torno a la guerra de Malvinas. Y la otra institución clásica de la antigüedad, previa a la escuela, es la fiesta. Cuando hablo de la fiesta, a veces
parece un concepto trivial, pero es un concepto antropológico relevante porque en todas las comunidades se encuentra algo que se puede entender como una ruptura de lo cotidiano, un momento del año, un momento donde se interrumpe la cotidianidad y toda la organización social se reestructura en torno a la fiesta. En la antigüedad la fiesta tenía múltiples funciones, ¿no? Una función económica de consumir los excedentes. Cuando uno cazaba un mamut difícilmente pudiera fraccionarlo y frizarlo para seguir comiéndolo durante mucho tiempo, había que comerlo todo junto, lo mismo cuando era el tiempo de la cosecha. Y entonces la fiesta tenía esa función del consumo de excedentes, pero también la función de adoración a la divinidad, la función de liberación y descarga de energías y de tensiones, sobre todo para los pueblos agricultores que tenían una vida muy dura y que tenían su fiesta en torno a la siembra y a la cosecha. Y también una fuerte función sociológica de cohesión social. Pertenecemos a este grupo, los que parte de la fiesta significa formar parte de esta comunidad. De alguna manera, fiesta y guerra fueron dos de las instituciones clásicas que apuntaban a construir gubernamentalidad. La escuela fue la institución diseñada por la modernidad para reemplazar aquellas instituciones clásicas que empezaban a ser bastante débiles frente a la necesidad de constituir gubernamentalidad en los pueblos. Digo en un texto que escribí hace un tiempo que a mi modo de ver la escuela tomó muchos más elementos de la guerra que de la fiesta. Si nosotros analizamos por dentro cómo funciona la institución escolar, tiene más elementos o elementos más parecidos a cómo funcionaba la guerra, los pueblos antiguos, que cómo funcionaba la fiesta, y me pregunto cómo sería una escuela más inspirada por la fiesta que por la guerra. Pero volvamos al tema de la educación política. Si un modo de entender la educación política es la construcción de gubernamentalidad, creo que esto nos da una cara visible de qué es la educación política, pero tenemos que ver también el otro lado. Y el otro lado es el lado del sujeto frente al Estado. La educación política implica también la distribución de aquellas herramientas cognitivas, instrumentales, actitudinales, que nos permitan ejercer el propio poder. De alguna manera, no solo los estados necesitan educar a los pueblos para gobernarlos, sino que cada uno de nosotros necesita educarse para autogobernarse o incluso para resistir el ejercicio de poder de los estados. Cuando hablamos de educación política, hablamos de las dos caras de la moneda, aquella que hace que otro quiera incidir sobre los sujetos y aquella que hace que los sujetos se pregunten por su propio poder y busquen herramientas para construir ese poder. Son dos caras que muchas veces tienden a contradecirse, aunque algunas veces también tienden a encontrarse, sobre todo cuando los pueblos se hacen cargo de su propia historia y de su propio destino. Y aquí es donde me gustaría remontarme a estos tres momentos que mencionaba al principio de la conferencia, ¿no? ¿Cómo era la expectativa de educación política en tiempos de la Guerra de Independencia? ¿Cómo era la expectativa de educación política en tiempos del primer centenario? ¿Y cuáles son los desafíos de la educación política al comenzar el siglo XXI? En 1810, a mi modo de ver, el valor predominante que se esperaba para la educación política era el valor de la criticidad, la idea de poder romper las ataduras coloniales. Aquellos intelectuales, políticos y dirigentes que llevaron adelante el proceso revolucionario, como Moreno, Castelli, Monteagudo, Belgrano, entendían que se tenía que dar un proceso pedagógico paralelo al proceso revolucionario. Y así como se iban modificando las instituciones y se iba a ir ganando la libertad de los campos de batalla, también había que ir construyendo a un sujeto político que le diera sustento a esas instituciones y a esa libertad a través de un proceso pedagógico que pusiera en el centro de la educación la criticidad. Lo planteaba Mariano Moreno en el prólogo al contrato social de Rousseau. Decía, si los pueblos no se ilustran, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar un tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
¿Qué está planteando Moreno en esta frase? Que la ilustración de los pueblos significa darles las herramientas para construir su propia libertad. Si los pueblos no conocen sus derechos y no conocen lo que valen, van a cambiar de tiranos, pero no van a destruir la tiranía, porque van a estar siempre buscando a alguien que les resuelva los problemas, van a estar buscando un tirano bueno que les resuelva sus necesidades. No van a entender esto como un derecho o como una responsabilidad de los propios pueblos, sino que van a buscar a aquel a quien seguir que les provea de respuestas. Cuando uno mira la historia argentina posterior puede pensar cuán certero, cuán agudo era el pensamiento de Moreno en aquel momento y cuánto de verdad se necesitaba de educación crítica, porque efectivamente lo que fue ocurriendo a lo largo de la historia de nuestro país es que fuimos mudando de tiranos sin destruir algunas de aquellas ataduras, algunas de aquellas representaciones que no nos permitían ejercer el propio poder. Claro, cuando hablamos de revolución, hablamos de un proceso que necesariamente desemboca en un periodo más o menos prolongado de violencia. A veces me ocurre en el profesorado que pregunto, ¿qué viene generalmente después de una revolución? Y más de una vez me contestan, ¿la independencia? Digo, no, ese es el acto que sigue. La pregunta es, ¿qué ocurre habitualmente cuando hay una revolución? Y lo que ocurre habitualmente es que después de una revolución venga una guerra. Si la revolución tira abajo, desmorona un orden social y en alguna medida también un orden cultural que daba asiento a ese orden institucional, lo esperable es que los representantes de aquel orden que fue destituido traten de resistirse, que traten de defender aquello que fue destituido y que esa guerra se prolongue durante un tiempo. Lo que ha ocurrido en la escuela es que hemos disociado la revolución de la guerra. Muchas veces nos han convencido de que la revolución fue esa imagen que veíamos recién, ¿no? De un grupo de gente charlando en el Cabildo, ¿no? Las puertas del Cabildo abierto el 22 de mayo. Qué fuerte como mensaje político suponer que una revolución se hace charlando, ¿no? Muchos chicos salen, ¿cómo fue la revolución? Muy interesante, gente levantaba la mano, opinaba, decía, che, está fresca la tarde, ¿no? Hagamos una revolución, sí, porque si no me aburro, ¿no? Todavía no inventaron la tele. ¿Cuánto de construcción cultural hay en pensar que una revolución se hace de ese modo, ¿no? O que la independencia simplemente se decidió el 9 de julio, el 10 de julio éramos independientes, ya está. ¿No? Digo, cualquiera que haya sido novio o novia sabe que la distancia entre una declaración y los hechos suele ser bastante considerable, ¿no? Entre declarar la independencia y efectivamente ser independientes hay un trecho para recorrer. Sin embargo, los actos escolares nos fueron convenciendo de que esto fue una revolución pacífica, ¿no? Moreno y Belgrano decían paz y amor y hagamos la revolución y no la guerra. No, la revolución desembocó en una guerra que duró 15 años, ¿no? Efectivamente, hasta Ayacucho por lo menos hay guerra en América, una guerra que se había iniciado en 1809 en Chuquisaca. Y que entonces hace que aquella pedagogía ilustrada que ponía en el centro la criticidad se vea postergada por las necesidades de la guerra. El mismo grupo morenista que pensaba que iba a poder fundar bibliotecas, escuelas y empezar a producir ese cambio cultural rápidamente, ve que no pueden coexistir ese proceso cultural y la guerra. Cita el Perindongui un texto de la Junta Grande, cuando decide usar el Colegio de San Carlos como cuartel militar. Y dice así, la patria está en peligro y la guerra debe ser el principal objeto a que se dirijan las atenciones del gobierno. Las virtudes guerreras serán el camino de las distinciones, de los honores, de las dignidades. Todos los ciudadanos nacerán soldados y recibirán desde su infancia una educación conforme a su destino. Las ciudades no ofrecerán sino la imagen de la guerra. En fin, todo ciudadano mira la guerra como un estado natural. También fuerte como discurso el hecho de que ya en 1811 se dijera, muchachos, se nos viene la guerra, y todo tiene que orientarse en función de la guerra. Hay que postergar, porque para la guerra la criticidad no es un buen camino, ¿no? Imagínense el capitán diciendo a los soldados, vamos para allá, y los soldados, no, votemos, decidamos, demos a ver si es conveniente o no es conveniente. No, ante la guerra la criticidad queda de lado y lo único que hay es disciplinamiento, orden. Ahora,
de la guerra no es fácil salir. Y aquella guerra que se inició como guerra de independencia, muy rápidamente fue deviniendo, y en paralelo, guerra civil. Una larga serie de guerras civiles, porque podemos estar todos de acuerdo en lo que no queremos, y eso genera una revolución. Pero muchas veces después de las revoluciones, los mismos que llevaron adelante la revolución no se ponen de acuerdo acerca de lo que van a poner en el reemplazo de aquello que quitaron. Ocurrió en Francia, ocurrió en la Revolución Rusa, ocurrió en la Revolución Mexicana, ocurrió en la Revolución Nicaragüense, en la Revolución Cubana. Muchas veces esas revoluciones devienen en algún dictador que impone su voluntad, ¿no? Y que a veces se parece bastante al orden que habían eliminado antes. Otras veces terminan en cruentas masacres de unos contra otros, porque no es fácil salir del estado de guerra. Una vez que efectivamente las sociedades están armadas y todo habitante del Río de la Plata estaba en las primeras décadas del siglo XIX calzando cuchillo, ¿no? Y a veces armas de fuego, entonces lo esperable es que la guerra se continúe, porque la guerra pasa a formar parte de la cotidianidad de la vida social, ¿no? Ya tenemos ahí las imágenes de las guerras civiles. Aquella generación ilustrada no pudo llevar adelante su proyecto pedagógico, la criticidad quedó para otro momento. Y esa idea que está, creo yo, patéticamente ilustrada en el gesto de Belgrano de donar el premio que le daba el triunvirato. Ustedes recuerdan que Belgrano recibió orden de bajar con el ejército del norte hasta Córdoba y dejar en manos de los realistas todo lo que actualmente es el norte de nuestro país. Inició el éxodo jujeño, ¿no? Levantó toda la gente de Jujuy, y cuando llegó Tucumán, los propios tucumanos le dijeron: general, por favor, no siga para abajo, no nos deje en manos del enemigo, ¿no? Le ofrecieron su apoyo para que él se diera vuelta y presentara batalla, y eso implicó la batalla de Tucumán y luego la batalla de Salta. Si hubiera perdido esas batallas, seguramente hubiera sido fusilado. Como las ganó, recibió un premio, ¿no? Y el mismo triunvirato que le había dicho que no presentara batalla, le entregó un premio, o le prometió un premio en dinero, que Belgrano donó para la construcción de 4 escuelas, la última de las cuales terminó de construirse hace más o menos 10 años, ¿no? El Estado argentino se tomó un poquito de tiempo para planificar bien, tampoco vamos a estar construyendo escuelas al garete, ¿no? Yo siempre sospeché de aquel gesto de Belgrano de donar el dinero para las escuelas, porque un general que recibía su sueldo muy de vez en cuando, no era difícil que fuera generoso con un premio que le iban a dar en algún momento. Pero lo que creo que aventa toda sospecha es el hecho de que Belgrano no solo donó el dinero, sino que se puso a escribir el reglamento para esas 4 escuelas. En medio de la campaña militar, dedicaba parte de las noches a mojar la plumita, la tinta, y a decir qué contenido le parecía que tenían que darse las escuelas, cómo tenía que tratar el maestro a los alumnos, qué cosas tenían que aprender los chicos. Yo creo que ahí tenemos la imagen patética del final del proyecto ilustrado. Belgrano seguía convencido de que no iba a haber revolución posible si no se revolucionaba también la cabeza de los ciudadanos, si no había también un proceso pedagógico, pero al mismo tiempo veía que ese proceso pedagógico se le escurría entre los dedos, ¿no? Y de hecho murió poco tiempo después, convencido de que había fracasado en todo su proyecto político. Creo entonces que ahí tenemos una deuda, un proyecto que no llegó a concretarse en la educación política de nuestro país. Si nosotros viajamos en el tiempo a las épocas del primer centenario, 100 años después, nos encontramos con un contexto cultural muy diferente. En el medio se terminaron las guerras civiles. Ustedes saben que nosotros tenemos unas guerras civiles muy curiosas, porque no sabemos cuándo empezaron, cuándo terminaron, quién ganó y quién perdió. Y a veces tampoco sabemos muy bien por qué luchaban, ¿no? Porque uno mira las películas norteamericanas y sabe rápidamente que ganaron los de uniforme azul y perdieron los de uniforme gris, ¿no? Cualquier película, sea Abbott y Costello, Danza con Lobos, uno rápidamente encuentra cuál es cada bando. En Argentina no sabemos cuándo empezaron las guerras y cuándo terminaron. Más o menos empiezan hacia 1813 con el rechazo a los diputados de Artigas, más o menos terminan hacia la batalla de Pavón, aunque después siguió habiendo levantamientos. ¿Y quiénes ganaron?
a mi modo de ver, por el país que se construyó después ganaron los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, que son los que diseñaron el país como quisieron, ¿no? Gente que habían sido en algún momento unitarios, en algún momento federales, pero son los que efectivamente diseñaron el país como quisieron. Y así como diseñaron el país con un modelo económico particular, diseñaron también las instituciones desde la Constitución del 53 y llevaron adelante un proceso pedagógico de institucionalización de esa Constitución en cada sujeto. Decía Sarmiento en ese periodo, hay que educar al soberano, hay que educar al soberano. El soberano ya no era el rey, era el pueblo. En la carta que le dedica a Mitre abunda un poco más, dice, un pueblo bruto, ignorante, va a volver a elegir a Rosas, por eso hay que educar al soberano. Uno podría decir, para que nos elija a nosotros y no que elija a los contrarios, ¿no? De alguna manera, la educación sarmientina apuntaba a darle un sustento a ese orden social que emergía de las guerras civiles. Pero un tiempo después, ya en tiempos del centenario, se empieza a revisar el mandato sarmientino, porque el mandato sarmientino de civilizar a los bárbaros era un mandato excesivamente cosmopolita. Lo que planteaba era, hay que traer la civilización de afuera para reemplazar la cultura de acá, que es una cultura bárbara, salvaje, ignorante, bruta, bestia. El problema es que junto con las ideas también llegaron un montón de personas de afuera. Y ya la generación del centenario, y en los 10 años previos al centenario, se empieza a discutir acerca de la identidad nacional y cuánto de esta llegada de afuera ha ido diluyendo nuestras tradiciones y nuestros rasgos propios, ¿no? La pregunta por la identidad nacional es, bueno, ¿qué somos? ¿No? Una pregunta típica de esas parejas que empiezan a formarse, ¿no? Después de algunos meses una pregunta, ¿y nosotros qué somos? Pongámosles palabras a esto, ¿no? Lo cual genera o bien que le pongamos palabras o bien que la relación se termine. De alguna manera la pregunta que se hacen Ricardo Rojas o Ramos Mejía o Joaquín B. González es eso, ¿no? ¿Y nosotros qué somos después de todo? Es una pregunta por la identidad que no está presente en el pensamiento de Sarmiento, sino que es propia de la generación del centenario. Precisamente una generación atravesada por la llegada de grandes contingentes migratorios y también por un fuerte crecimiento del nivel productivo del país, un fuerte crecimiento de la riqueza económica del país. Pensemos que la generación del centenario vive en un país rico y desigual, ¿no? Profundamente injusto, pero al mismo tiempo incluyente. Pero un país rico. Argentina había llegado a ser un país rico en el mundo en cuanto a la producción per cápita, aunque esa riqueza generaba también ciertos temores en las élites, porque decían, bueno, hay ahora muy poca afectación por el país, muy poco cariño por el país en el cual vivimos, porque la gente está muy preocupada por hacerse la América, por llenarse de plata y por ascender socialmente. En ese contexto, Juan Ramos dice, ¿dónde está el sentimiento que nosotros como pueblo infiltramos en el alma del hijo del extranjero? ¿Dónde la calenturienta y dinámica fiebre del ideal común? Comencemos por la escuela, pues, como lo ha querido hacer el presidente del Consejo Nacional de Educación, Ramos Mejía. Hagámosle servir para afirmar el principio de la nacionalidad. Tenemos por el momento dos problemas que realizar en la escuela, el del analfabetismo y el de la nacionalidad. El primero es asequible con el maestro y con el libro. El segundo, derivado de él, con la constancia y con el ejemplo, con la sugestión de nuestra alma nacional. ¿Qué está planteando Ramos en esa frase? Que se necesita inocular el patriotismo en la gente, ¿no? Generar esa fiebre del patriotismo. Fíjense cuántos términos médicos que utiliza, porque estamos en el momento del higienismo social, donde la medicina tiñe buena parte de las reflexiones filosóficas y de las ciencias sociales. Y efectivamente lo que están pensando es que se necesita generar un sentimiento de patriotismo, un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de formar parte de este país para que el hijo del extranjero deje de lado las tradiciones culturales de sus padres, de sus abuelos y pase a tomar parte de las tradiciones culturales del país. Y así como antes se había prohibido que en las escuelas se hablara el quechua, el guaraní o el mapuche, ahora había que prohibir que se hablara el xeneize, el catalán, digamos, las diferentes lenguas que traían los inmigrantes, y en muchas de esas lenguas eran
de alguna manera continuadas por chicos nacidos en Argentina pero criados en hogares ceneices o catalanes, donde se seguía hablando la lengua de origen, o en hogares suizos o en hogares alemanes. Y entonces la escuela tenía que ser una herramienta de homogeneización cultural. Cuando digo tenía que ser, estoy diciendo que es como la concebía esa élite. Concebían a la escuela como el lugar donde procesar las diferencias de modo tal de que ya no queden diferencias y que se vaya construyendo homogeneidad, ¿no? El valor fuerte es el compromiso con la nacionalidad, ya no la criticidad, la idea de pensar por sí mismo, sino el compromiso entendido como un sentimiento, como una afectación emocional a la propia patria. Y entonces se entiende que ese compromiso se va a sentar en un proceso de homogeneización cultural que combatiera la diversidad. Para Ramos Mejía, para Rojas, para Joaquín B. González, la homogeneidad era un problema. Y era un problema serio porque no íbamos a llegar a ser nunca un país si teníamos diferentes tradiciones culturales, diferentes creencias, diferentes lenguas, diferentes visiones del pasado. La escuela tenía que funcionar como el hervor permanente de la diversidad para construir homogeneidad. La sociedad argentina del 1900 no era menos diversa que la sociedad actual, al revés, era mucho más diversa. Ahora a veces decimos en las escuelas, ¿cuántos chicos extranjeros que hay? No hay nada. La Argentina tiene ahora 1 de cada 20 habitantes de la Argentina es extranjero. 1 de cada 20, un 5%. No somos un país que esté funcionando hoy como un polo fuerte de atracción de migrantes. 1 de cada 20 no es un porcentaje muy alto, aunque hubo un pequeño aumento del del penúltimo censo al último. Y a veces cuando me dicen, pero si mi aula está llena de bolivianos, vamos al aula y en realidad lo que hay son chicos argentinos, hijos o nietos de bolivianos, pero ya son argentinos, ¿no? O chicos coreanos o japoneses que son hijos de o nietos de inmigrantes. En ese momento, 1 de cada 3 habitantes del país era extranjero. Había una diversidad realmente enorme y una diversidad cultural que se notaba en las calles. ¿Qué se hacía con esa diversidad? La decisión política fue borrarla. Diluirla a través de la construcción de una única cultura común, ¿no? Y allí donde había inmigrantes, donde había peones rurales que reclamaban sus derechos en la Patagonia, donde había pueblos originarios, había que de alguna manera mixturar esas diferencias y terminar tapándolas con la bandera y con el guardapueblos blancos, ¿no? Que haya símbolos que permitan tapar la diversidad y pensar que hay una única Argentina. La herramienta didáctica de construcción de ese compromiso fueron claramente las efemérides, una manera de ingreso de aquella larga tradición de las fiestas comunitarias a la escuela. Y en las efemérides lo que se hace es recrear a lo largo de un año todo un relato que permite construir un único pasado común. Un relato que originalmente estaba basado en 4 efemérides, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto, que es como una especie de currículum mínimo de la historia básica que necesita saber cualquier hijo de inmigrantes para saber qué es la Argentina en el 1900. Pero después se le agrega el 11 de septiembre, el 12 de octubre, y ahí ya se nos descalabran las fechas, y se le agregan también un montón de otros elementos. ¿Se quiere enseñar historia a través de las efemérides? No necesariamente. Lo que se quiere hacer es inocular nacionalidad, es sentir el cariño por la patria. Y entonces la efeméride tiene un propósito moralizante y un propósito que apunta a la emoción más que a la razón. ¿De dónde se toma esa pedagogía? Ramos Mejía dice claramente que la toma de Japón, porque en Japón ha visto esos rituales patrióticos. Ricardo Rojas recorre diferentes países de Europa y menciona cómo en Alemania los niños gritan a los actos escolares Alemania, Alemania, Alemania sobre todos, Alemania sobre todo el mundo. Y dice emocionado, eso teníamos que hacer en la Argentina. Claro, ni Rojas ni Ramos Mejía sabían que se estaban formando en las escuelas japonesas y alemanas los kamikazes y los oficiales del ejército nazi. Se estaban formando aquello que después eclosionó el nacionalismo exacerbado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de las guerras, en Europa se desmontaron todos aquellos dispositivos nacionalistas que apuntaban a la construcción de identidades basadas en la emoción. No ocurrió lo mismo en América Latina. En América Latina perdura toda esa pedagogía de las efemérides que hacen que vibremos de emoción en cada acto.
Yo creo que necesitaríamos morigerar bastante la presencia de las efemérides en la escuela, y esto que digo va a contrapelo de las tendencias en los últimos tiempos, que es a poner más efemérides en la escuela y agregarle las recientes, ¿no? El 24 de marzo y el 2 de abril y el 20 de noviembre. Yo creo que en algún momento vamos a empezar a marcar en la escuela los días que no hay acto para poder identificarlos. Y digo que convendría morigerarlos, y a veces me plantean, bueno, pero ¿a dónde vamos a ir a parar si no hay actos en las escuelas? Y yo contesto, con actos en las escuelas fuimos a parar donde fuimos a parar, o sea que eso no es garantía de nada. En todo caso, la pregunta es si no podríamos construir nacionalidad por otra vía. Hace unos años, cuando era maestro, recibimos en el aula la visita de un maestro italiano que compartió con nosotros toda la mañana, y cuando salimos, los chicos en el patio formaron fila, arriamos la bandera y salimos de la escuela. Una escena cotidiana para todos nosotros. El Tano tenía los ojos así. Y le pregunto, ¿qué pasa? ¿No se hace esto en Italia? Y él me dice, solamente en tiempos del fascismo se le puede ocurrir a alguien poner a los chicos en fila delante de la bandera. En Italia sería escandaloso eso. Escandaloso. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es cotidiano como el aire y el agua no es algo habitual en todas las escuelas del mundo. Es una construcción cultural que ocurrió en nuestro país en función de esta homogeneización cultural. Y a veces me plantean, bueno, pero con los actos podemos conocer historia. No es verdad. Todas las investigaciones muestran que los jóvenes de 18, 20 años en la Argentina saben muy poco de historia, aunque muchos recuerdan haberse disfrazado de negrita mazamorrera o haber estado en un acto de un salón y tomaban el té en la tertulia, pero no tienen idea de qué pasó. Y de hecho, los actos escolares han contribuido a diluir mucho de la historia. Un investigador colombiano que hizo su tesis en Argentina sobre este tema, Alexander Ruiz Silva, contaba que le preguntaba a chicos, sí, de 18, 20 años, bueno, contame cómo fue el proceso de la revolución. Y ellos decían, como en el cuadro que mostraba antes, no, fue una reunión, se juntó la gente y decidieron hacer la revolución. Y si después, ¿qué pasó? Nada, decidieron hacer la revolución y ya está, y se fueron a su casa. Y él le preguntaba, ¿pero no hubo una guerra? No, pero hubo una revolución, ¿no hubo después una guerra? No. Y después de preguntarle un rato decía, ¿y San Martín? No, eso vino después. Como eso es otro acto. O sea, no mezclemos los actos. Una cosa es la revolución, otra cosa es San Martín. Son como... ese relato centrado en el evento hizo diluir fuertemente el proceso histórico. Y de hecho hemos construido una idea de la revolución que efectivamente pasa por el cabildo abierto o por alguna escena tranquila. A mi modo de ver, es fundamental que la escuela enseñe sobre el terrorismo de Estado, pero no creo que sea la mejor herramienta que lo haga a través del acto del 24 de marzo. Cuando en matemáticas se entiende que un contenido es relevante para enseñarlo en la escuela, se busca cuándo es el momento más adecuado para estudiarlo, ¿no? Si la división por 2 cifras es importante, la vemos en 5º grado. A nadie se le ocurriría, como pasa en sociales, que cuando un contenido es importante hay que darlo todos los años un poquito, desde la salita de 3 en adelante, para que todos los años se vaya aprendiendo un poquito. Imagínense que los chicos aprendan todos los años un poquito de la división por 2 cifras desde la salita de 3. Seguramente cuando lleguen a 5º grado no van a poder entender nada, porque la salita de 3 quiere decir qué importante es que la división por 2 cifras, ¿no? Y llegaron 2 ositos y se dividieron por otros 2. Digamos, lo que va a hacer la maestra es, con la mejor intención posible, armar algún relato que sea comprensible para los chicos de 3, que va a dificultar enormemente la comprensión de la división por 2 cifras en 5º grado. Y eso nos ocurre actualmente con las efemérides. Porque los chicos ven la Revolución de Mayo desde la salita de 3, no la pueden entender nunca en 5º y en 6º grado. Y entonces llegan convencidos de que Belgrano miró el cielo y miró el río Paraná y dijo, hagamos una bandera. No se sabe qué vio en el medio, si vio una oveja o algo, ¿no? Y por otro lado, si vio celeste el río Paraná, era daltónico. No hay manera de que uno vea celeste el río Paraná. Nuestra bandera tiene que ser marrón, blanca y celeste, ¿no? Pero esa imagen es propia de una maestra de nivel inicial que no le puede decir, mira, tomó los colores de la orden de Carlos III, acá tenés un cuadro de Goya que te muestra a toda la familia de Carlos IV con la misma banda, porque eso no se puede dar a la salita de 3. Hay que inventar un relato, y me tocó ver clase donde la maestra contaba que una palomita le dijo a Belgrano, porque en esa época los próceres hablaban con las palomas.
Entonces, ¿por qué digo que es problemático el 24 de marzo? Porque cuando tenemos que hablar del 24 de marzo, la salita de 3, el relato que construye la maestra con la mejor intención es que había gente buena muy buena y que después llegó gente mala muy mala y que los atacó y que eso no tiene que volver a ocurrir, nunca más. Claro, es el mejor relato posible que se puede armar la salita de 3. ¿De qué otra manera vamos a hablar del terrorismo de Estado de la salita de 3? ¿No? Y en primer grado, y en segundo, y en tercero. Digo, el terrorismo de Estado es suficientemente relevante como para que posterguemos la enseñanza hasta el momento en que los chicos efectivamente puedan ponerse a estudiar el siglo XX de la Argentina y a pensar lo que fue. Efemeridizar esos contenidos significa licuarlos. Y a mi modo de ver, bajo una supuesta valoración del contenido, estamos logrando que nunca haya una enseñanza efectiva sobre el pasado reciente de la Argentina. Insisto en esto, no hay consenso, los gobiernos tienden ahora a efemeridizar todo. Yo creo que necesitamos discutir fuertemente la pedagogía de las efemérides, porque mientras estamos trabajando con efemérides en la escuela, no ingresa la enseñanza efectiva de la historia del país y no podemos organizar nuestro currículum porque todo el tiempo estamos preparando actos, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Si nosotros pensamos los valores del bicentenario, creo que tenemos que volver a pensar esos legados del tiempo de independencia y del primer centenario. Nuevamente, la criticidad es un valor que tenemos que recuperar hoy, pero una criticidad dialógica. Porque si nosotros miramos la cultura política argentina actual, lo que vemos es que criticidad pareciera querer decir ser poseedores de la verdad y no poder dialogar con otros, ¿no? Si miramos lo que han sido los debates políticos de los últimos años, lo que vemos es una profunda dificultad para el diálogo. Cuando uno prende un canal de televisión y ve que hay un debate, lo que encuentra son 2 o 3 personas que se gritan todo el tiempo hasta quedar exhaustos y uno cambia de canal, porque no entiende ni de qué están hablando. Eso no es un debate. Y creo que tiene que ver con una manera de concebir la criticidad como una ruptura con todo lo que está alrededor, sin poder pensarlo también como una construcción de argumentos, como una construcción dialógica, algo que permita revisar nuestras representaciones de la realidad social, pero atravesarlas también por el diálogo con otros, ¿no? Una criticidad dialógica que permita articular diferentes versiones de la realidad social. Creo que aquí también tenemos los docentes o las escuelas una deuda pendiente. ¿Cuánto se dedica en el trabajo de la escuela a fomentar la argumentación, la discusión, la deliberación crítica? Yo creo que bastante poco. Estudiamos mucho más la narración, la descripción y subrayamos ideas principales, pero hay poco espacio para debatir y para analizar efectivamente cómo es un texto argumentativo. El texto propio de la ciudadanía, que es la posibilidad de dar razones de por qué pienso lo que pienso, por qué propongo lo que propongo, tiene un lugar muy débil dentro del currículum escolar y creo que ahí tenemos una deuda pendiente. También tenemos que pensar el compromiso como un valor propio del Bicentenario, pero ya no el tipo de compromiso que pensaban en el primer centenario. Porque el primer centenario entendía que el compromiso con la nacionalidad implicaba diluir o borrar todo compromiso con otras identidades. Y yo creo que el desafío del Bicentenario es pensar que podemos formar parte del mismo país aunque seamos diversos, aunque tengamos identidades diferentes, aunque seamos fieles a diferentes creencias, aunque tengamos diferentes estilos de vida, aunque tengamos diferentes elecciones sexuales, aunque tengamos diferentes modos de ser varón y de ser mujer, aunque hablemos diferentes lenguas, aunque tengamos diferentes maneras de concebir el mundo, siempre y cuando podamos construir reglas de convivencia en la diversidad. El compromiso no se basa en que seamos todos lo mismo, sino en que seamos diferentes, pero que encontremos reglas de convivencia en la diversidad. Creo que una convicción fuerte que necesitamos revisar en la escuela es que la diversidad no es un problema, la diversidad es una riqueza. Menos mal que somos diversos, menos mal que somos diferentes. Cuando en un grupo, cuando en un equipo, cuando en una institución todos hacen lo mismo, estamos fritos. La homogeneidad echa por tierra cualquier posibilidad de progreso, cualquier posibilidad de avance. Imagínense un equipo donde todos sean arqueros o todos sean delanteros, ¿no? Un equipo donde no haya una articulación de las diferencias.
Cuando vamos a las escuelas, creo que pervive en nosotros aquel espíritu del primer centenario, cuando en marzo una maestra le pregunta a la otra, ¿qué tal tu grupo? Lindo, porque es bien parejito, bien homogéneo. Y el tuyo no, el mío es muy heterogéneo, va a tener que emparejar un poco, ¿no? ¿Qué están diciendo? Estamos viendo la heterogeneidad como un problema, porque todos nuestros dispositivos institucionales y didácticos fueron pensados para y por la homogeneización. Construir una didáctica de la diversidad donde efectivamente la diferencia enriquezca el proceso grupal y donde podemos decir, por suerte mi grupo es bien diferente, la verdad que hay algunos que son excelentes en una cosa y otros son excelentes en otra y esa complementariedad se pone en juego en la tarea y lo que uno hace de una manera, el otro lo complementa de otra. Eso implica un cambio a nuestra manera de mirar la cotidianidad del aula y creo yo implica un desafío para los próximos años en la construcción de una didáctica que no esté basada en la homogeneidad. Del mismo modo, la construcción de equipos institucionales, porque también en marzo una directora le pregunta a la otra, ¿qué tal tu equipo? Lindo, porque pensamos todos igual. Yo creo que cuando en un equipo todos piensan lo mismo, alguien dejó de pensar. Porque cuando uno piensa, lo esperable es que piense diferente. Pensar es necesariamente atravesar momentos de ruptura, de quiebre, de disenso, y en todo caso volver a arribar a acuerdos. Pero vamos a estar mejor en la escuela cuando podamos pensar, ¿qué tal tu equipo? Lindo, porque pensamos todos diferente, pero nos damos el permiso de discutir, de dialogar. Nos tiramos de las mechas cuando tenemos que discutir un tema, pero podemos hacerlo. Menos mal que somos diversos, menos mal que pensamos diferente sobre la cotidianidad de la escuela, y eso enriquece el trabajo del equipo. Lo que nos ocurre en las escuelas muchas veces es que la diferencia es vista como un déficit, como un problema, ¿no? Piensen, por ejemplo, la cotidianidad de la relación entre la maestra que está a punto de jubilarse y las maestras nuevas, ¿no? La maestra que está a punto de jubilarse ve que llega maestra nueva con aritos en las cejas, en la nariz, que vienen enojotas y dicen, ¡ay, esta es maestra!, ¿no? La maestra que recién llega se encuentra con la maestra que se está por jubilar y dice, esta le falta mucho, todas esas arrugas las trajo antes o se les hizo en la escuela, ¿no? Y a veces, en lugar de generarse diálogos entre ellas, está la maestra nueva tratando de pararse cerca de la escalera y que parezca un accidente. Dice, bueno, a ver, empujemos un poquito la jubilación. Lo digo en tono de broma, pero a veces cuando acompañan a los estudiantes del profesorado a las escuelas se nota cómo se miran mutuamente de reojo. Lo estoy diciendo en broma y sabemos que no es tan crudo, pero efectivamente hay un relojeo de la manera de vestirse, de la manera de hablar, y una idea de este no es maestra de verdad, ¿no? Y yo creo, a ver, la maestra que se está por jubilar tiene la edad de Mick Jagger, o sea, las maestras que se están por jubilar no son Juana Manso o Rita La Tallada, son maestras que atravesaron la revolución cultural de los años 60, que atravesaron las disputas políticas de los 70 y que seguramente tienen mucho para transmitir a una maestra joven si la maestra joven está dispuesta a escucharla. Y la maestra joven sabe mucho de aquellos aspectos que la maestra que se está por jubilar no sabe y que probablemente pueden enriquecerse mutuamente, pero solo si se da el permiso para escucharse, solo si se reconocen como sujetos diferentes que pueden enriquecerse mutuamente. El problema que tenemos en la escuela es que si estamos parados en la homogeneidad y en pensar que la diversidad es un déficit, entonces no podemos habilitar el diálogo desde la diferencia. Entender la diversidad como riqueza significa entonces poder abrirnos a diferentes compromisos identitarios dentro de un mismo grupo, de un mismo país. Y creo que hay un tercer valor que tenemos que agregar, que es el valor de la creatividad, algo que no ha estado presente en nuestra historia, en nuestro pasado. Y creo que tiene que ser la respuesta generacional que demos a la educación política. La escuela argentina educa poco para la creatividad. Y creo que a veces pensamos que la creatividad no se educa, la creatividad es propia de un genio que un día se despierta y hace algo creativo. No es verdad. No es verdad, como decía Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando. Para ser creativo hay que trabajar mucho y hay que construir creatividad y hay que romper todo el tiempo esquemas previos. Y esa creatividad que ha empezado a circular por la educación artística, que ha empezado a circular por la educación literaria, creo que también tenemos que empezar a pensarlo en la educación política, para poder mirar
con otros ojos los problemas de siempre o los problemas nuevos. Si hay algo que caracteriza el discurso político argentino actual, es que siempre damos las mismas respuestas a los mismos problemas y estamos atrapados en las respuestas de siempre. Recordarán hace un par de años cuando fue el conflicto entre el gobierno y el campo. Unos acusaban a otros de ser la oligarquía contra el pueblo y otros acusaban de ser una disputa entre unitarios y federales. Uno miraba la televisión y decía, pero ¿cómo? ¿Esto ya no pasó hace mucho tiempo? Parecía que teníamos que usar categorías del pasado para pensar un problema circunstancial sobre las retenciones del presente, y yo creo que eso daba cuenta de la dificultad para poder mirar con ojos creativos los problemas que enfrentamos hoy. Y todo el tiempo estamos remitiéndonos a las mismas categorías de siempre para ver los problemas nuevos. Creo que creatividad significa diseñar y explorar respuestas nuevas a problemas viejos y nuevos. Y esto implica darnos permiso para pensar esas alternativas. Lo que sonaba descabellado en otro momento quizás pueda ser útil hoy. Lo que en algún momento se exploró como alternativa y se dejó de lado quizás pueda ser útil hoy. Y esto implica también entender que la creatividad es una herramienta para la política. Creo yo entonces que criticidad, compromiso y creatividad son valores pendientes para la educación política del siglo XXI y son valores que necesitamos recrear desde la escuela. No podemos esperar a que primero la sociedad lo lleve adelante y después la escuela eduque. El trabajo de la escuela es siempre un trabajo de alguna manera contracultural, es siempre un trabajo que busca provocar aquello que no está en la sociedad. Si viviéramos en una sociedad con una cultura política más rica, más sutil, más creativa, más comprometida, más crítica, nuestro trabajo sería mucho más sencillo, pero al mismo tiempo mucho menos necesario. La educación política se hace necesaria en la escuela porque vivimos en el contexto de una sociedad que tiene fuertes déficits en su cultura política, y precisamente el trabajo de la escuela es hacer nacer aquello que no ha nacido porque no hemos tenido una tradición de la cultura política que le permitiera nacer. Creo yo entonces que estos desafíos abren un programa de educación política que puede orientar algunas de nuestras decisiones a futuro y en el presente.